Vendí la casa de mi suegra porque me robó el negocio familiar. El sabor a cobre en mi boca y el leve zumbido de la máquina de espresso apagándose fueron lo único que registré cuando el oficial de justicia pegó el aviso de embargo en la puerta de cristal de mi pastelería. Era un martes por la mañana. Afuera llovía. Adentro, el olor a masa madre fermentada y canela recién horneada chocaba con el papel amarillo chillón que acababa de arruinar mi vida. No parpadeé. No respiré. El oficial me miró con esa mezcla de lástima y prisa burocrática que tienen los que destruyen mundos todos los días antes del almuerzo, murmuró un "lo siento, señora", y se subió a su auto. Yo me quedé ahí, con el delantal manchado de harina, sosteniendo una bandeja de croissants que de pronto pesaba como plomo. El documento decía claramente que mi local, el sueño que había construido trabajando 18 horas diarias durante 7 años, estaba siendo ejecutado por falta de pago de una hipoteca comercial de altísimo riesgo. Una hipoteca que yo jamás había solicitado. Una deuda de la que no sabía absolutamente nada. Tragué saliva. Mis manos temblaban tanto que la bandeja metálica tintineó contra el mostrador. Leí el documento 3 veces. Mi nombre estaba ahí, impreso en negritas, junto a mi firma. Una falsificación tan perfecta que por un segundo de locura absoluta, dudé de mi propia memoria. Pero no. Yo no había firmado eso. El prestamista no era un banco tradicional, era una financiera de segunda línea de esas que cobran intereses usureros si no hacen demasiadas preguntas. Mi cabeza daba vueltas. Llamé a Mateo. Mi esposo. Mi compañero. El hombre que la noche anterior me había frotado los pies cansados diciéndome lo orgulloso que estaba de mis logros. Buzón de voz. Lo llamé otra vez. Buzón de voz. Ahora entiendo que esa fue la primera señal de la avalancha. Pero entonces yo solo veía lo que quería ver. En ese momento, en mi ingenuidad casi infantil, creí que todo era un error administrativo. Un robo de identidad de algún extraño en Internet. Pensaba en Mateo no como un sospechoso, sino como mi refugio, la persona que me ayudaría a arreglar este malentendido. Durante los primeros 5 años de nuestro matrimonio, él había sido mi pilar. Cuando abrí el local, él pintó las paredes de ese color menta pastel que yo tanto quería. Pasábamos las madrugadas juntos, yo amasando y él estudiando para su posgrado en finanzas. Éramos un equipo. O eso creía. Cerré la tienda. Por primera vez en 7 años, colgué el cartel de cerrado en un martes hábil. La calle estaba vacía, gris, ajena a mi colapso interno. Caminé hasta nuestra casa intentando calmar mi respiración. Quizás Mateo había dejado su celular en silencio. Al abrir la puerta de nuestro departamento, el silencio me golpeó. Sus llaves no estaban en la mesa del recibidor. Sin embargo, su maletín de trabajo, el que nunca dejaba, estaba abierto sobre el sofá. Me acerqué, movida por una urgencia que no sabía explicar. Entre carpetas y recibos sin importancia, había un sobremanila a medio abrir. Lo tomé. Adentro estaban los documentos originales del préstamo. Y junto a ellos, un recibo de transferencia internacional por el monto exacto del crédito. El destinatario no era yo. No era nuestro negocio. Era una cuenta en el extranjero a nombre de Lucas, el hermano menor de Mateo. Lo que no sabía todavía era que esa transferencia no había sido para salvar a Lucas de un mal negocio, sino el precio de un silencio que llevaba pudriendo a la familia desde hacía años. Dejé caer los papeles. Me senté en el suelo de madera de la sala. El frío subió por mis piernas. Mateo. Mi Mateo. Había falsificado mi firma, había puesto en garantía el trabajo de toda mi vida, el local que estaba a mi nombre, para enviarle una fortuna a su hermano. El hermano que se la pasaba de casino en casino, de fracaso en fracaso, siempre rescatado por su madre, Elena. El sonido de la cerradura me sacó de mi estupor. Mateo entró sacudiéndose el paraguas. Levantó la vista y me vio en el suelo, rodeada por los documentos del préstamo. Su rostro se descompuso. No hubo sorpresa. Hubo pánico. Ese pánico instintivo del animal acorralado. Clara, murmuró, soltando el paraguas, que golpeó el suelo dejando un charco de agua sucia. No grité. Me puse de pie lentamente. ¿Por qué hay un aviso de embargo en mi pastelería, Mateo? Él dio un paso atrás. Te lo puedo explicar. Te juro que iba a devolvértelo antes de que te dieras cuenta. Fue una emergencia. Lucas. ¿Falsificaste mi firma? Mi voz sonaba extraña, hueca, como si saliera del fondo de un pozo. ¿Hipotecaste mi negocio sin decirme nada? Mateo se llevó las manos a la cabeza. Empezó a llorar. Lágrimas gordas y desesperadas. Lo iban a matar, Clara. Lucas le debía dinero a gente muy mala.
Mi madre estaba desesperada. Ella me lo pidió. Me dijo que era la única forma rápida de conseguir efectivo. Tú nunca habrías aceptado. Es tu negocio, lo sé, pero era la vida de mi hermano. El aire abandonó mis pulmones. Su madre. Elena. Por supuesto que Elena estaba detrás de esto. Mi suegra siempre me había despreciado en silencio. Para ella, yo era solo la panadera, la chica de clase trabajadora que no estaba a la altura de su hijo con estudios de posgrado. A pesar de que mi panadería generaba el triple de ingresos que el trabajo de oficina de Mateo, Elena nunca perdió la oportunidad de hacerme sentir inferior. Decidí no decir nada más en ese momento. Di media vuelta, fui a la habitación, tomé una mochila pequeña y metí un par de mudas de ropa. Mateo me seguía por el pasillo, suplicando, agarrándome del brazo. Por favor, mi amor. Lo vamos a solucionar. Voy a sacar un crédito a mi nombre y cancelaremos el tuyo. Mi madre va a ayudarnos. Me solté de su agarre con un movimiento brusco. No me toques. No vuelvas a tocarme en tu vida. Salí del departamento y caminé bajo la lluvia hasta un hotel barato a 3 cuadras de mi local. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Era un sonido constante, monótono, curiosamente relajante. Me hizo recordar las primeras semanas de la pastelería, cuando los hornos hacían un ruido similar y yo me quedaba dormida en un catre en la trastienda, agotada pero inmensamente feliz. Pensar en esos días me dio un momento de paz irreal. Un respiro fugaz antes de la guerra. A la mañana siguiente, fui al banco. No al prestamista, sino a nuestro banco tradicional. Quería ver el estado de nuestras cuentas conjuntas. El ejecutivo, un hombre calvo que me conocía de años, me miró con nerviosismo cuando metí mi tarjeta. Clara, qué bueno que vienes, dijo, ajustándose los lentes. Hubo un movimiento inusual ayer por la tarde. ¿Qué tipo de movimiento? Mateo retiró todos los fondos de la cuenta de ahorros compartida. Dejó el saldo en 0. Cerré los ojos. El nudo en mi estómago se apretó tanto que sentí náuseas. No solo había hipotecado mi negocio, también se había llevado nuestros ahorros. Los ahorros que íbamos a usar para intentar tener un hijo mediante tratamientos de fertilidad. El dolor me partió el pecho en 2. Sentí que el aire me faltaba. Salí del banco y me senté en un banco del parque frente a la plaza. Respiré hondo. Observé a una señora mayor dándole de comer a las palomas, ajena a mi tragedia. El sol había salido, iluminando las hojas mojadas de los árboles. La normalidad del mundo me resultaba ofensiva. Yo estaba perdiendo todo, y el universo seguía girando como si nada. Saqué mi teléfono. Tenía 24 llamadas perdidas de Mateo y 3 de Elena. Decidí llamar a Elena. Sabía que era un error, pero necesitaba respuestas. Hasta que por fin das la cara, niña, fue su saludo. Su voz sonaba afilada, impaciente. Ni un gramo de empatía. ¿Usted sabía que Mateo falsificó mi firma para robarme mi negocio? Fui directa. Hubo un bufido al otro lado de la línea. Ay, Clara, no seas tan dramática. No te robó nada. Ustedes están casados, lo que es tuyo es de él. Lucas necesitaba el dinero urgente. Nosotros somos una familia. La familia se apoya. Tú deberías entender eso en lugar de armar escándalos y abandonar a tu esposo como una niñata caprichosa. Es mi trabajo de 7 años. Me van a embargar el local en menos de 30 días. Pues habla con el prestamista y pide una prórroga. Mateo ya está viendo cómo solucionarlo. Y deberías agradecer que mi hijo tomó el control de la situación. Si te lo hubiera pedido, seguro te habrías negado por tu egoísmo. Ahora compórtate como una esposa decente y vuelve a tu casa. Colgó. Me quedé mirando la pantalla negra del celular. La rabia, una rabia caliente, espesa y venenosa, empezó a recorrer mis venas. Ya no era tristeza. Ya no era decepción. Era una ira pura e instintiva. Volví al hotel, abrí mi laptop portátil y empecé a investigar a la financiera que tenía la hipoteca. Me tomó 3 horas darme cuenta de un detalle perturbador. El apoderado legal de esa financiera de segunda línea compartía apellidos con alguien que yo conocía. Gómez Ruiz. En ese instante, la pieza del rompecabezas que faltaba encajó con una violencia ensordecedora. El ejecutivo que había aprobado el crédito con mi firma falsa no era un desconocido engañado por Mateo. Era el primo de Elena. El primo segundo que siempre estaba en las cenas de Navidad, presumiendo de sus negocios financieros de dudosa legalidad. Y sé lo que estás pensando.
que cómo fui tan estúpida de no darme cuenta antes, de confiar ciegamente en la familia de mi esposo, de no revisar cada papel. Tienes toda la razón. Fui estúpida. Fui ingenua. Creí que el amor y el matrimonio significaban lealtad incondicional. Pero en el mundo real, la lealtad es un artículo de lujo que la gente como Elena y Mateo no pueden pagar. Llamé a mi abogado, un cliente habitual de la pastelería que me adoraba por mis tartas de limón. Nos reunimos esa misma tarde. Le mostré todo. Clara, esto es fraude criminal, me dijo, revisando los papeles. Podemos denunciar a Mateo. Irá a la cárcel. Pero, suspiró profundamente, el proceso penal es lento. La orden de embargo civil sobre tu local avanzará mucho más rápido. Para cuando demuestres que la firma es falsa y que hubo colusión con el prestamista, el local ya habrá sido rematado. Te lo devolverán eventualmente, o te pagarán daños, pero perderás tu negocio ahora. ¿Y qué hago? ¿Cómo salvo mi pastelería? Mi voz se quebró. Necesitas dinero. Necesitas cancelar la hipoteca para frenar el embargo, y luego demandar a Mateo y a su familia por daños. Pero necesitas liquidar esa deuda en menos de 20 días. Eran cientos de miles de dólares. Yo no tenía esa cantidad. Mateo se había llevado nuestros ahorros. Estaba acorralada. Esa noche, toqué fondo. Volví a la pastelería a oscuras. Me senté en el suelo de baldosas blancas y negras, cubiertas de un fino polvo de harina que no había limpiado. Miré los hornos apagados. Las vitrinas vacías. Lloré. Lloré hasta que me dolió la garganta, hasta que sentí que los ojos se me hinchaban y la cabeza me palpitaba. Había dedicado mis mejores años a construir este refugio, y me lo estaban arrebatando por la ludopatía de un cuñado que me odiaba y la malicia de una suegra que me despreciaba. Pasaron 3 días. Mateo intentó buscarme en el hotel, pero dejé instrucciones de que no lo dejaran subir. Me enviaba mensajes de texto cada hora. Primero pidiendo perdón. Luego, justificándose. Finalmente, poniéndose a la defensiva, acusándome de no ser comprensiva. La clásica escalada del narcisista atrapado. El cuarto día, Elena vino a la pastelería. Yo estaba adentro, empaquetando algunos utensilios caros por si ocurría lo peor. Ella golpeó el cristal con su anillo de oro, exigiendo que le abriera. La miré desde adentro. Vestía un abrigo caro y llevaba esa sonrisa condescendiente de siempre. Abrí la puerta. ¿Qué quiere, Elena? Ella entró sin permiso, mirando el lugar con asco, como si la harina fuera suciedad. Vengo a poner orden en este desastre que has creado. Hablé con mi primo. Va a detener el embargo. Mi corazón dio un vuelco. ¿De verdad? ¿Había un atisbo de decencia en esta mujer? ¿Cómo? Pregunté, con cautela. Muy simple. Te va a refinanciar la deuda. A tu nombre, claro, porque es tu negocio. Te dará 5 años para pagar. Mateo volverá a casa, y tú dejarás de hacer este berrinche ridículo. Asumirás la deuda de la familia, trabajarás más duro, y todos estaremos en paz. Lucas ya está en rehabilitación. La miré, incrédula. ¿Usted quiere que yo asuma legalmente y por voluntad propia una deuda millonaria que su hijo adquirió cometiendo un delito, para salvar al drogadicto de su otro hijo? El rostro de Elena se endureció. Es eso, o pierdes tu tienducha de pasteles la próxima semana, niña. Acepta tu lugar. Tú naciste para amasar harina. Nosotros tomamos las decisiones difíciles. Sé buena esposa y firma el refinanciamiento. Mateo te espera en casa. Ah, y te traje esto. Sacó un sobre de su bolso y lo tiró sobre el mostrador. Es la copia de las escrituras de mi casa. Mateo me pidió que la pusiera en garantía para salvarte. Le dije que ni loca arriesgo mi patrimonio por tus deudas. Mi casa, mi mansión, está a salvo. Tú, en cambio, estás hundida. Piénsalo. Tienes hasta el viernes. Dio media vuelta y salió, con el sonido de sus tacones resonando como martillazos en mi cabeza. Me quedé sola. Caminé hacia el mostrador y miré el sobre. Elena era tan arrogante que quería restregarme en la cara su superioridad patrimonial. Saqué las copias de las escrituras de su casa. Una propiedad inmensa en el mejor barrio de la ciudad, valorada en 3 veces la deuda de mi local. Mientras miraba el nombre de Elena impreso en el documento oficial, un recuerdo repentino cruzó mi mente como un relámpago. Fue hace 3 años. Elena había tenido un preinfarto. Lucas estaba desaparecido en algún casino de Europa y Mateo estaba en un viaje de negocios incomunicado en Asia.
Yo fui la única que se quedó con ella en el hospital durante 2 semanas. En su pánico hipocondríaco de que iba a morir o quedar en estado vegetativo, llamó a un notario de emergencia a su habitación del hospital. Lo que Elena me confesó esa tarde, mientras veía la copia de las escrituras, me heló la sangre, pero al mismo tiempo encendió una chispa de brillantez macabra en mi mente. El notario había redactado un poder general amplio y absoluto. Un poder notarial a mi nombre, dándome control total sobre sus decisiones médicas, legales y, crucialmente, financieras y patrimoniales, en caso de que ella no pudiera hacerlo. Ella me hizo firmar. Dijo que era por si acaso, porque no confiaba en que sus hijos llegaran a tiempo. Elena se recuperó rápidamente. Y, fiel a su tacañería absoluta, cuando le dije que debíamos ir a revocar el poder porque ya estaba bien, se negó a pagar los honorarios del notario para hacer el trámite de cancelación. Ese papel no sirve de nada si yo estoy consciente, Clara. Guárdalo por ahí y no molestes, me dijo. Pero ella se equivocaba. Fui corriendo a mi antiguo departamento. Aproveché que Mateo estaba en su horario de oficina. Entré como un ladrón en mi propia casa. Fui directo a la caja fuerte empotrada en el closet. Recordaba la combinación, el cumpleaños de Mateo. La abrí. Entre pasaportes y joyas viejas, ahí estaba. El folio notarial. Original, sellado y firmado. Poder general amplio y de dominio. No tenía cláusula de revocación automática. No requería que ella estuviera incapacitada médicamente. Estaba redactado con la peor técnica legal posible, lo que lo hacía increíblemente poderoso a mi favor. Yo, legalmente, podía actuar como Elena en cualquier transacción de bienes raíces. Podía vender su casa. Me senté en el borde de la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si hacía esto, no habría vuelta atrás. Estaba cruzando una línea moral. Estaba usando un error burocrático y su propia negligencia para destruir su patrimonio. Me destruiría a mí misma en el proceso si esto salía mal. Podían demandarme. Un recuerdo interrumpió mi pánico. Era la primera Navidad con ellos. Yo había horneado un tronco de chocolate artesanal, me había tomado días. Elena lo miró en la mesa, le dijo a la empleada doméstica que lo tirara a la basura frente a mí, y sacó un postre comprado en el supermercado diciendo nosotros solo comemos cosas de calidad. Mateo, sentado a su lado, no dijo nada. Solo miró su plato. A la mierda la moralidad. Ellos me habían robado mi futuro. Yo les iba a quitar su presente. Llamé a mi abogado de inmediato. Tengo una forma de pagar la hipoteca. Pero necesito que encuentres un comprador corporativo que pague en efectivo por una propiedad premium, a un 20% menos del valor de mercado. Cierre inmediato. Esta misma semana. Mi abogado revisó el poder notarial al día siguiente. Silbó sorprendido. Clara, esto es legalmente vinculante. Como ella nunca lo revocó oficialmente ante notario, el registro público lo tiene como activo. Pero si vende su casa sin su consentimiento, te va a demandar por abuso de confianza. Será un infierno legal. Que me demande, respondí con una frialdad que no sabía que poseía. Para cuando empiece el juicio, mi local estará a salvo, libre de deudas, y yo tendré los fondos de la venta de su casa guardados. Ella tendrá que pelear conmigo durante años en tribunales, pagando abogados, mientras vive de alquiler. ¿Puedes hacerlo? Él sonrió de medio lado. A los abogados les encantan las venganzas legales impecables. Conozco a un grupo inversor de bienes raíces. Compran propiedades para demoler y hacer edificios. Tienen liquidez inmediata. Si les bajamos el precio, firman en 3 días. Esos 3 días fueron un infierno de ansiedad. Seguí ignorando a Mateo. Le envié un mensaje a Elena diciendo, estoy considerando tu propuesta del refinanciamiento. Necesito tiempo hasta el viernes para pensarlo. Eso la mantuvo callada y confiada en su victoria. El jueves por la mañana, me puse mi mejor traje, el que usaba para las reuniones con proveedores importantes. Fui a la notaría con los representantes del grupo inversor. Presenté el poder general. El notario verificó la vigencia en el sistema nacional. Todo estaba en orden. Firmé la venta de la mansión de Elena. El dinero, una suma asombrosamente grande, fue transferido a una cuenta de fideicomiso manejada por mi abogado. Inmediatamente, di la orden de pagar la totalidad de la hipoteca fraudulenta de mi pastelería a la financiera del primo de Elena. El embargo fue levantado esa misma tarde. Lo que sobró de la venta, que era más de $1 millón, lo dejé congelado en una cuenta judicial que abrimos preventivamente, a la espera del inminente conflicto legal. Yo no quería robarle el dinero a Elena.
Solo quería cobijarme de su maldad y salvar mi negocio. El resto de su dinero estaba ahí, intocable por mí, pero también inaccesible para ella hasta que un juez lo liberara en unos cuantos años. El viernes a las 10 de la mañana, la bomba estalló. Yo estaba en mi pastelería, que ya tenía el cartel de abierto. Había amasado toda la noche. El olor a pan fresco volvía a llenar el ambiente, pero esta vez, me sentía diferente. Fuerte. Intocable. La puerta se abrió con tal violencia que la campanilla salió volando. Elena entró como un huracán, despeinada, con los ojos inyectados en sangre. Mateo venía detrás de ella, pálido como un cadáver. «¡Maldita zorra!», gritó Elena, perdiendo todo su falso refinamiento. Trató de abalanzarse sobre el mostrador, pero Mateo la contuvo de la cintura. «Tranquilícese, señora, va a asustar a mis clientes», dije, limpiándome las manos con un trapo, con una calma que la desquició aún más. «Vendiste mi casa. Me acaban de notificar del registro de la propiedad. Llegaron unos hombres diciendo que tengo 30 días para desalojar porque van a demolerla. Estás loca. Te voy a meter a la cárcel». Me apoyé en el mostrador, mirándola directo a los ojos. «Usted me dijo que resolviera el problema. Lo resolví. Su primo ya recibió el pago de la hipoteca. Mi negocio está libre». «Usaste un poder médico de hace 3 años», bramó ella, escupiendo al hablar. Era un poder general de dominio. Le dije que debíamos revocarlo. Usted no quiso pagar los $100 del trámite. Asumo que valió la pena el ahorro. Mateo me miraba como si fuera un monstruo. «Clara, por Dios, es mi madre. ¿Cómo pudiste dejarla en la calle?». Giré mi mirada hacia él. Toda la tristeza que había sentido por nuestro matrimonio muerto se condensó en asco. «Tú ibas a dejarme en la calle a mí, Mateo. Falsificaste mi firma. Me traicionaste para cubrir a tu hermano. Tu madre me amenazó y me humilló. Se metieron con mi trabajo, con mi vida. Ahora, los dos pueden irse a la calle juntos. Te voy a demandar. Voy a recuperar cada centavo», chillaba Elena, llorando de pura impotencia. «Haga lo que quiera. El dinero sobrante está en una cuenta judicial. Suerte intentando sacarlo antes del 2030. Ah, y Mateo», le lancé un sobre marrón sobre el mostrador, «ahí están los papeles del divorcio. Mi abogado incluyó una denuncia penal por falsificación de firma y fraude. Si firmas el divorcio rápido y renuncias a cualquier derecho sobre este negocio, detengo la denuncia penal y no vas a prisión. Si peleas, te hundo». Mateo miró el sobre. Miró a su madre, que seguía gritando incoherencias. Y luego me miró a mí. Por primera vez, vio quién era yo realmente. Ya no era la pastelera dócil. Era la dueña de mi propio destino. No dijo nada. Tomó el sobre y sacó a su madre a rastras de la tienda. Han pasado 2 años desde ese viernes. El divorcio fue rápido. Mateo sabía que no tenía escapatoria y firmó todo. Perdió su trabajo en la firma financiera cuando se enteraron de que estaba siendo investigado por fraude, algo que, curiosamente, se filtró de forma anónima a sus jefes. Ahora trabaja en ventas de seguros. Elena intentó demandarme. Gastó lo poco que le quedaba en ahorros en abogados caros que le prometieron una victoria rápida. Pero mi abogado había hecho todo tan perfectamente gris, operando justo en el límite de la ley con el poder notarial válido, que el caso está empantanado en apelaciones que durarán una década. El comprador demolió su mansión hace 1 año. Ahora hay un hueco enorme en ese terreno, esperando ser un edificio de departamentos. Exactamente igual al hueco que ella dejó en su propia familia. Actualmente, Elena vive en un departamento alquilado de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, junto con Mateo y Lucas. Lucas no se rehabilitó, por supuesto. Sigue robándoles lo poco que tienen. Yo abrí una segunda sucursal de mi pastelería. Trabajo mucho, sí. A veces, en las madrugadas, cuando estoy sola amasando, siento el peso de lo que hice. Me pregunto si crucé una línea que me cambió para siempre. La respuesta es que sí. Soy más fría, confío menos en la gente y verifico cada firma 3 veces. Pero cuando miro las vitrinas llenas, cuando veo mi nombre brillando en el letrero de neón afuera, sé que no me arrepiento de nada. Me obligaron a elegir entre ser la víctima perfecta o el verdugo necesario. Y elegí sobrevivir. ¿Crees que fui demasiado lejos al destruir su patrimonio usando un tecnicismo legal, o fue un castigo justo por intentar robarme todo? A veces, para proteger lo que amas, tienes que estar dispuesto a incendiar el mundo de quienes intentaron quitártelo.